Acá participan todos, pero cuando vas al Canal 5, Canal 4, ay no, amigo, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? No, no, si no, no entras. Tienes que hablar igual que el rico, si no, no entras. Acá no, compañeros, acá están todas las ideologías, y bienvenido todas las ideologías. Y cuando acá viene, amigo, los que piensan como capital, quieren pegar, quieren insultar. Amigo, ¿tú qué cosa crees? ¿Que defender el capitalismo es cualquier cosa? Amigo, es leer economía, filosofía, sociología, no es cualquier cosa. ¿Has leído a Adam Smith para intercambiar ideas? Yo lo he leído a Adam Smith y también a Carlos Marx. ¿Y dónde me inclino? Con Marx, pues me inclino. ¿No estás de acuerdo? Intercambiamos ideas. Yo he leído idealismo y materialismo. ¿Con cuál me inclino? Con el materialismo, pues. Yo no voy a buscar fantasma, pues. Yo no voy a buscar al duende, a Dios, al ángel. No, pues, compañero. ¿Me dejo entender? Bien, Diego Vera. Profe, el oyente dice, un ejemplo empírico de que se ha tomado de los recursos. Bien, miren, compañeros. Ejemplo empírico pedía el... Miren, compañeros. Acaba de explicar igual. Miren, hoy en día no hay un país que sea capitalista y un país que sea comunista. No hay ninguno de los dos. ¿Qué país es capitalista? ¿Norteamérica? ¿Alemania? ¿Los países nórdicos? ¿Bálticos? ¿Qué país es capitalista? No hay, pues. Lo que hay es, en cada país y en el mundo, dos clases sociales. Una capitalista y la otra comunista. En lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo. Mara, ¿qué le denomina comunismo? Al trabajo colectivo productivo. Yo te pregunto, dime, ¿dónde no hay eso en el mundo? ¿Dónde no hay? Sí. Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿quién gobierna ahí? El capitalismo, el comunismo. Capitalismo. Nicaragua, Cuba. Capitalismo. ¿Y por qué hay tanta hambruna? ¿Ah? ¿Por qué hay tanta hambruna? Por eso, Nicaragua, por el capitalismo. En Cuba. Por el capitalismo, señor. Mira, amigo, le pongo... Ahí no gobierna el capitalismo. Dos señor, dictadores. Señor, mire bien. Son Le dictadores. voy a decir algo. En Cuba, escúcheme, en Cuba, ¿quién instauró el Partido Comunista? ¿Fidel Castro? No, amigo. En Cuba, el que instauró el Partido Comunista, 1925, fue Antonio Mela. Y el 50, el Che, Camilo y Fidel lo desconocieron. ¿Qué instauraron? El movimiento 26 de julio. ¿Y un movimiento quién lo lidera? ¿La burguesía o el proletariado? La burguesía. Por eso es que Fidel no ha destruido el Estado burgués, lo conserva, porque plantea capitalismo de Estado. Nicaragua, de igual modo. Ese capitalismo no genera riqueza. Por eso, pues, porque es... Señor. Sin embargo, en Perú, sí tenemos tranquilidad, en buena ropa, buen libro, buen bastón. ¿Cómo? Señor, Hay comida. Señor, mire, ve. Yo no le hablo lo que a mí me han contado en la esquina, sino yo le hablo de lo que he leído. Yo le doy autores, pero yo no estoy repitiendo lo que me cuentan en la esquina. Pero dame un autor. Dame un autor. Lo que he comido yo. Bien, Gomero. Bien. ¿Se da cuenta, amigo? Eso le va a enseñar a sus nietos. Así le va a decir, no vayas a la universidad, sino haz lo que tú piensas. ¿Así es? Ay, compañero. A ver, compañero. Entonces, amigo, estamos acá para educarnos, pues, hijo. ¿Ya, amigo? Si, por ejemplo, yo tengo un hijo y mi hijo estudia, se adoctora, hace un congreso y aporta a las ciencias sociales. Y no va a faltar alguien que diga, ¿para qué eso? Sino lo que yo quiero, lo que yo digo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es faltar el respeto, amigo, al auditorio. Acá estamos, amigo, hablando lo que hemos leído en ciencias sociales y en ciencias políticas. Eso es. Yo no estoy hablando de mi persona. No, estoy hablando de lo que atañe en la sociedad, en el mundo y en Latinoamérica. ¿Me dejo entender? Entonces, compañero, en política internacional hay que documentarnos bien. Y yo solamente hablo acá hasta donde he podido leer. Más allá no me meto, porque acá hay gente más preparada que yo y voy a quedar mal. Solamente hasta donde he leído. ¿Ya, amigo? Bien, pero ¿alguna otra participación, amigo? Sí, profe, Sí. acá un oyente, un seguidor
poquito más atrás. Dice lo siguiente. Dice que Milton, Milton Friedman es el que levantó la economía de China hasta el año 1980. China, el 80% de la población vivía en la extrema pobreza. ¿Qué le dirías a este seguidor? Bueno, en primer lugar, sí, está bien su apreciación, pero si me diría un autor, oiga, bestial, mire, joven, antes de Mao, la China, ¿en manos de quién estaba? ¿Del comunismo o del capitalismo? Del capitalismo. ¿En manos de quién? Del capitalismo fascista japonés y del estado de Chiang Kai-shek. Mao, el 40, dijo, quiero desarrollar a la China, porque en manos del capitalismo seguirá siendo semifeudal y semicolonial. ¿Y qué le costó a Mao? Instaurar el PSC, instauró el Partido Comunista China, que le garantizó el desarrollo de la industria. Porque un partido en un país lo primero que hace es industrializarlo. 2, socializarlo. Y 3, el comunismo. Una sociedad donde no hay clases sociales, donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza. Como siempre fue los primeros 100.000 años de la humanidad. Entonces Mao dijo, instauró el Partido Comunista y Mao dijo, desarrollar a la China me va a costar una guerra, porque se va a oponer el imperio japonés y el estado de Chiang Kai-shek. Completamente cierto, se traduce una guerra. Y Mao, del 40 al 76, lo desarrolló. Mao murió el 76. Y Deng Xiaoping, el sucesor, tenía que instaurar el socialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los medios de producción estén en manos de los trabajadores. Y Deng Xiaoping traicionó y restauró el capitalismo. Y ahora la China está como está. ¿Gracias a quién? ¿Al comunismo o al capitalismo? Al comunismo, pues, porque si no seguía siendo semifeudal y semicolonial. Ahí no está el Perú. ¿Por qué el Perú no se desarrolla? Si tenemos 202 años con el capitalismo, 202 años con este Estado burgués, ¿por qué no se desarrolla? Y no se va a desarrollar hasta que se instaure el Partido Comunista. Y ahí podemos ver ya lo que es la micro, la mediana, la gran industria. Y ellos se van a oponer. Ahí no está Castillo. Castillo es comunista. No es, pero por pretender hacer la reforma agraria, ¡pah!, lo sacaron. Señor, pero la ley, no, acá no hay ley, hijo. Acá te vas, acá yo mando. Dice, pues, eso es. Y hay gente que le gusta vivir así. Le gusta. Dice que esta es democracia. No sabe ni lo que come. Mira lo que comemos. Somos artificiales. El 95% de alimento es procesado, químico, transgénico. Ahí está la FAO, órgano de las Naciones Unidas, brazo del capitalismo. ¿Qué te parece? Juan Carlos, para eso estamos acá, para educarnos, Juan Carlos, amigos. por favor, formula Bien. tu pregunta. Bien, ¿alguna otra participación, compañero? Sí, ¿tú crees que el Estado me va a dar a mí un puesto? ¿Crees? No, amigo. Si yo te hablo de pornografía hace rato que me hacen ministro de Cultura, ¿ya, amigo? Pero no, esto es algo que indigna al Estado. Cultura no quiere el Estado, ¿ya, compañero? Bien. Profe, acá hay o sea que Luis Vázquez es un seguidor y pregunta bien, escribe bien y dice, ¿no? Lord Jaime está mal interpretando, no es lo mismo industrializar que desarrollar. ¿Qué le dirías a esto? ¿Es lo mismo o no? Mira, amigo, cuando se habla de industrializar, dime, ¿la industrialización se hace sola o depende de una clase? La industria depende de una clase. Yo pregunto, la industria en Norteamérica, ¿quién la ha hecho? ¿Quién la controla? ¿La clase oprimida o la clase opresora? La clase opresora. Cuando la hace la clase oprimida y toma el control, ahí estamos hablando de desarrollo de un país, porque es la mayoría, no es la minoría. ¿Me dejo entender? Entonces, en la palabra desarrollo tiene sello de clase. Para el capitalismo, desarrollo es cuando un grupo de personas controla los medios de producción y se enriquecen a costas de la mayoría. Y en el socialismo es desarrollo cuando las grandes mayorías, las fuerzas productivas, toman el control y es para la mayoría.
no para la minoría. Bien, compañero. Sí, le escucho. Dígame, ¿hay desarrollo en Cuba, Venezuela, Nicaragua? Ya, ¿le respondo? No hay desarrollo, pero el capital estatal lo superó al capital privado. Pero eso no es desarrollo. Por ejemplo, Venezuela está mejor de lo que estaba con Norteamérica. Cuba, ¿cómo encontró Fidel a Cuba? Un prostíbulo del capitalismo, donde Batista era el dictador, donde la mortandad infantil estaba en su máxima plenitud, el hambre, la miseria, la desocupación, el analfabetismo total. Y después de 60 años bloqueado, ¿ahora qué es Cuba? Lo dice la UNESCO, lo dice las Naciones Unidas, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que Cuba ha desarrollado la cultura, el deporte, la medicina, etcétera. Fíjate, cosa que nunca lo ha hecho el capitalismo. Pero eso no es desarrollo para grandes mayorías, sino que lo controla el Estado. El Estado. Pero lo superó el capital privado. Bien, compañero. Profe, igual, sí. Luis Vázquez acaba de escribir otro, ¿no? Dice, Mao solo industrializó China, pero no lo desarrolló. ¿Qué le dirías sobre esta pregunta a este seguidor? Amigo, ¿y por qué no lo hizo el capitalismo? ¿Por qué dejó que lo haga Mao? ¿Por qué no lo hizo el capitalismo? Porque nunca lo va a hacer pues en el mundo. Por eso yo pregunto, el capitalismo en el mundo, ¿qué sociedad ha desarrollado? No va a desarrollar ni una, pues. Ahí no está el Perú. ¿Cómo estamos? Y hay compañeros que creen que desarrollo es tener 2 casas, 3 carros, 2 tiendas, 5 mujeres. Amigo, no te equivoques, no sueñes, amigo. El capitalismo en cualquier momento te lo quita todo. Todo está sometido a un ordenamiento económico, jurídico, tributario. Tú eres un joven, te esmeras para estudiar, te enfermas, el Estado no te ayuda, te paras, sigues estudiando, nuevamente te levantas, te gradúas, empiezas a trabajar y el Estado entra y te dice, hijo, ¿ya está trabajando? Sí, señor, págame. ¿Y por qué te voy a pagar? ¿Cómo se llama esa ley? ¿Cómo se llama esa ley? Pues hijos, el impuesto a la renta, primera categoría, segunda, tercera, y hay gente que vive por vivir y no sabe. Bien, compañero. Entonces, amigo, yendo al tema en sí, vuelvo a repetir, Mao desarrolló la micro, la mediana, la industria liviana, etcétera, y le costó una guerra contra el capitalismo. Le costó una guerra contra el Estado chino. Chiang Kai-shek, el Kuomintang, le costó una guerra. Entonces yo pregunto, si Mao hubiera hecho lo mismo que el capitalismo, entonces, ¿para qué es una guerra? ¿Por qué se le enfrentó el imperio japonés y el Estado de Chiang Kai-shek? Si Mao no iba a desarrollarlo. Se le enfrentó porque Mao planteaba el desarrollo y lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer Deng Xiaoping? Instaurar el socialismo. O sea, Mao hizo la primera fase, la segunda fase era el socialismo, donde los medios de producción están en manos de los trabajadores. Pero vino la gran traición, ¿verdad?, de Deng Xiaoping. Y eso es científico. Dame una organización política en el mundo, social, sindical, barrial, campesina, donde no haya traidores. Amigo, hasta en la iglesia se envenenan los papas. Ese es el desarrollo social, ¿ya, amigo? Sí. Acaba de hacer otra pregunta, el mismo seguidor dice, le pido a Lord Jaime que me cite un autor donde demuestre que la sociedad china maoísta estaba a la altura de su industria. Bien, lo dice el propio Marx. Marx dice que el marxismo no es un dogma, sino es una guía para la acción. ¿Quién lo reconoce a Mao? Stalin. ¿Y Stalin en quién se basa? Se basa en el manifiesto comunista. Es decir, yo le pido al oyente que se documente. Oiga, el comunismo
tiene tres fuentes integrantes: la economía, la filosofía y la sociología. Marx, para elaborar el Capital, esos tres tomos de economía, tuvo que estudiar capitalismo. Marx, para elaborar el materialismo, tuvo que estudiar idealismo, de los grandes filósofos idealistas. Y Marx, para plantear la lucha de clases, tuvo que estudiar cómo es que surgió la lucha de clases. Marx no descubrió la lucha de clases, la descubrió los franceses, la burguesía. Mao le puso la propuesta, la lucha de clases. Eso es. Entonces, compañero, si Mao ha hecho un gran aporte, reconocido por todos los hombres que quieren hacer los cambios sociales, y ya lo dije, oiga, eso está vigente hoy en día. Está vigente. ¿Por qué? Porque el pobre, por su propia necesidad, está tomando sus recursos. La humanidad. Y Marx dice que el hombre no puede refutar el comunismo. El hombre no puede apartarse del comunismo. ¿Y a qué le llama comunismo Marx? Al contacto del hombre con la naturaleza. ¿Quién puede estar al margen de la naturaleza? Dos. Marx dice que el hombre necesita un trabajo digno con su naturaleza. Es el complemento. Marx dice que el hombre necesita comida. No puede renunciar al abrigo, a la salud, a la vivienda, a la familia. ¿Alguien puede renunciar a esto? A eso Marx lo llama relaciones materiales de existencia. Y a eso Marx lo llama comunismo. Ahora yo te pregunto, quítale el membrete de comunismo. ¿Alguien puede negar a estas necesidades? Nadie, pues, compañero, nadie. Por eso acá invitamos a la prensa, invitamos a todos, amigos, a intercambiar ideas. ¿Para qué? Para hablar con propiedad. Capitalismo nunca existió. El capitalismo surge recién en el siglo XVIII, con la burguesía, con la izquierda. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Profe, aquí Sí. hay otra pregunta A de ver. Jonathan Manuel. Si Mao puso las bases para la industrialización de China, dice, pero China se desarrolló gracias al capital y la ciencia y la tecnología de USA, de Estados Unidos. ¿Qué le dirías a El este capital, la ciencia y la tecnología no está en manos privadas. Nunca ha estado. ¿Alguna vez ha estado? Jamás. Pero cuando surge el capitalismo, captura el talento del hombre, captura el conocimiento del hombre, y todo lo canaliza la NASA. ¿Para qué? Para que ellos puedan enriquecerse con el mercado. Ahí no está, hace poco hablé, la ingeniería genética, la biotecnología, la nanotecnología, es producto del conocimiento del hombre y por lo tanto tiene que estar al servicio de la humanidad. Pero no, ellos lo capturaron. ¿Y qué han hecho con esto? Han manipulado los genes de una semilla orgánica natural y han hecho semillas transgénicas. ¿Para qué? Para acumular riqueza y deformar a la sociedad. ¿Qué han hecho? Alimentos procesados y químicos. ¿Para qué? Para tener una sociedad enferma, sin defensas, indefensos. ¿Por qué? Porque yo sé que a ellos los va a atacar las enfermedades. Y una vez que a ellos le atacan las enfermedades, surgen las pandemias. Y yo sé que un pobre, para no perder un ser querido, saca dinero de donde sea. Y por eso es que subo los fármacos, los medicamentos, los laboratorios. ¿Cuánto ha ganado el capitalismo en esta última pandemia? ¿Cuánto? ¿Por qué no dice la prensa eso? Millones y millones de dólares. Una dosis de la Pfizer, una dosis en el laboratorio de la Pfizer de vacuna, ¿sabe cuánto le cuesta? $2 a ellos. ¿Sabes cuánto pagaron los primeros países? $300, $400. Nosotros fuimos los últimos. ¿Cuánto le pagamos? $80 por cada dosis. 8 por 3, 24. ¿Te vacunes o no te vacunes? Lo has pagado. ¿Quién lo pagó? El Estado, con el presupuesto nacional de la República, lo pagó con nuestra riqueza y nos han hecho más dependientes. Ese es el capitalismo. Al capitalismo no se le escapa nada. ¿Ya, amigo? Bien, compañero. Bien, ¿alguna...? Profe, entonces el Estado se ha instaurado para coaccionar, para someter al ser humano en todo aspecto. Nunca existió Estado en el mundo. El Estado surge
con la propiedad privada. Primero, el Estado esclavista. 2, el Estado feudalista. 3, el Estado capitalista, burgués, etc. ¿Y el Estado qué hace? Controla los recursos en pocas manos, en perjuicio de la mayoría. Eso es. El Estado esclavista, ¿de qué vivía? Del trabajo. El Estado feudal, ¿de qué vivía? Del producto. Y ahora el Estado burgués, ¿de qué vive? Del dinero. ¿Qué te parece? Estamos supeditados, estamos controlados. Y hay que romper esas barreras. ¿Para qué? Para poder desarrollarnos. ¿Ya, amigo? Bien. ¿Alguna otra participación? Permite una consulta. Cuando los medios de producción pasen al proletariado, ¿esta manera de organizarse también no sería una manera de Estado? No, porque el proletariado, la dictadura del proletariado es completamente opuesto a la dictadura de la burguesía. La dictadura de la burguesía es la dictadura de un grupo de familias en contra de la mayoría. Y la dictadura del proletariado es al revés, la dictadura de la mayoría, de los pobres, contra la minoría de los ricos. ¿Ya, amigo? Ahora, otra consulta más. Esta manera de organizarse del proletariado para los medios de producción, ¿qué nos asegura de que vaya a ser al servicio de la mayoría? ¿Sabe por qué? O sea, un servicio de sus intereses. ¿Qué nos asegura? ¿Sabe por qué? Porque una vez que tú le das al pobre la naturaleza, ellos no lo van a soltar. Estamos hablando de la naturaleza, no estamos hablando de un pedazo de tierra, no, de la naturaleza, donde la contradicción del hombre ya no va a ser el hombre, sino la naturaleza, hombre-naturaleza. Y yo pregunto, el globo tiene 10.000 millones de hombres, y esos 10.000, ¿qué representan? Un lunar. Y nos hacen creer que no hay comida, nos hacen creer, amigo, que va a haber hambruna. Fíjate, cuando, amigo, alcanza para todos. Bien, compañero. Acá hay... adelante. Una cosita más. Ahora, ¿qué nos asegura también, Jaime, de que las personas vayan a valorar la naturaleza? Hoy por hoy vemos cómo tratan a la naturaleza. Porque obviamente es que, claro, ¿cómo sabemos que van a valorar en ese momento la naturaleza? Es que ahora está en pocas manos. Y estas pocas manos no le interesa el globo. Ellos han dañado la capa de ozono, la capa protectora del planeta. Han hecho un agujero que ahora es del tamaño del continente europeo. Y ahora ya no es el calentamiento, ahora es el recalentamiento del planeta. Y los grandes científicos, 250 científicos han dicho que si esto sigue así, con este capitalismo, con esa pretendida industria, la carrera armamentista, ensayos nucleares, termonucleares, de acá al 2050, el globo seguirá girando alrededor del Sol, pero sin nosotros, sin humanidad, sin especie humana, sin vida orgánica. ¿Qué te parece? Bien. Ya, profe, acá hay un comentario, necesita responderlo. Luis Mendoza dice, ¿no? El socialismo vulnera los derechos fundamentales de las personas con el fin de mantener su ideología. ¿Qué le dirías a este seguidor? Que se documente qué es ideología. ¿Qué es ideología? Ideología es un sistema de ideas que se refleja en la mente del hombre, ¿qué? Tus relaciones materiales de existencia, y que éste la proyecta a un determinado objetivo de desarrollo social. Y eso hay dos, privado y colectivo. ¿Yo con cuál estoy? Con el colectivo, con las grandes mayorías. Pero no vulnera entonces los derechos fundamentales. Vulnera uno y el otro. La minoría vulnera el derecho de la mayoría y la mayoría vulnera el derecho de la minoría. ¿Me dejo entender? ¿Con cuál están? Tiene que estar con uno de los dos, pues, hijo. ¿Con cuál estás? ¿Con la minoría o con la mayoría? A pesar que tú perteneces a la mayoría. Bien, joven. Profe, entonces, en todo caso, los 202 años ha sido la dictadura de la minoría. Así es. Los 202 años desde que se instauró San Martín, ha gobernado la minoría, los grupos de poder. Los presidentes son guachimanes, son los grupos de poder hasta ahora que están gobernando. ¿Al servicio de qué? Al servicio del gran capital. Han puesto al Estado al servicio de las grandes transnacionales, al servicio de las grandes corporaciones. ¿Para qué? Ellos saquen, dilapiden, contaminen y se larguen. Y al pobre no le dan nada. Por eso es que Lima Metropolitana está sobrepoblada, porque el hombre del campo migra a la ciudad
porque allá no le dan nada de su riqueza. ¿Y acá qué hacen? Se prostituyen, se drogan, roban, están en los cerros o en las laderas, pero la culpa no es nuestra, es de este Estado. ¿Y ahora qué están planteando? Más transporte. ¿Qué te parece, amigo? ¿Ah? ¿Eso es ser gobierno? Ay, amigo, un gobierno tiene que tener un concepto de estadista. Tienes que ver por qué Lima se está sobrepoblando, por qué el hombre del campo viene acá. Cada día, ¿cuántos llegan acá a quedarse? ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿El pobre que está acá? No, este Estado corrupto, este sistema capitalista, que lo que le interesa es saquear los recursos y la sociedad, absolutamente nada. Bien, compañero. Bien, voy a proseguir, compañeritos, pero antes, de repente hay compañeros que quisieran aportar a estas clases. No importa, compañero. Y amigo, empiezo por este lado, por acá, y seguimos con las preguntas. Gracias, compañero. Gracias, hijo. Muy agradecido. Gracias. Número de Yape al 917-317-214. A ver, amiguito, hay que colaborar con el profesor. El profesor pues hace una bonita labor de impartir pedagogía política y eso es importantísimo, ¿no?, para el esclarecimiento de la sociedad. Por ahí, muchísimas gracias, se agradece y eso pues merece un aporte, un pago voluntario de parte de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, se agradece. También, por favor, a través de las redes, comparten el video o los contenidos. Por ahí, muchísimas gracias. Estamos en rol de pregunta, pueden preguntar. ¿Ninguno? A ver, una pregunta ahí. Lo que había presentado Castillo al Congreso. A ver, señor. A ver, yo guardé un orden, Pérez. Dale el micro para que la puede ahí, bien pegado al video, por favor. La pregunta es, lo que Castillo había presentado al Congreso de la República por los, ¿cómo se llama? Pidiendo todo hacia la reforma agraria, o sea que para el uso del pueblo. ¿Ese es bueno o algo se refiere a eso? Castillo presentó 70 proyectos de ley que prácticamente estaba a favor de los pobres, a favor de las regiones, y por eso es que el Estado lo mandó a archivar a la basura. Te digo 4. Castillo planteaba la educación básica, tecnológica, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades. Eso no lo aceptó la Iglesia, que maneja universidades y colegios privados. No lo aceptó Acuña, Luna, Díez Canseco, los mercaderes de la educación. 2. Pedro Castillo planteó la reforma agraria, donde el campesino pobre que labra la tierra, siembra, cosecha, él tenía que ser el actor de exportar, de vender. Eso no le gustó al grupo Romero. ¿Y yo para qué estoy? Romero controla y vive de la ganancia, el comercio. 3. Castillo planteó la nueva ley de la minería, donde el verdadero dueño, que es el cajamarquino, minero, que trabaja en los socavones, él tenía que controlar las exportaciones e importaciones, porque este Estado lo negocia con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones. Se llevan el oro y pagan por el cobre. Y ahí está el plus, la coima. Y 4, Castillo planteó el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización. La Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de la Minería, los grupos de poder, la CONFIET se opusieron y por eso lo sacaron y lo sacaron. ¿Ya, compañero? Bien. Si saliera, si retornara a la presidencia, entonces, ¿podría hacerlo eso o no? El señor me dice si Pedro Castillo
ahora saliera. Amigos, ¿sabías tú que a Pedro Castillo lo sacó el Imperio norteamericano? ¿Sabías tú que a Castillo lo sacaron inconstitucionalmente porque era un peligro que se desarrollen esos proyectos? Iba a afectar a la gran burguesía, iba a afectar al Estado y a las transnacionales. Por eso lo sacaron, así. Y todo eso ahora se están dando cuenta que ha sido viciado. Se han dado cuenta que no ha sido constitucionalmente. Se están dando cuenta que ha sido un trabajo y un complot político, porque no han llegado a los 104 votos. Pero algo más, no han llevado a cabo el antejuicio y el debido proceso, han violado el equilibrio de poderes. Pero algo más, el marco de corrupción. Igual modo, hasta ahora, la fiscal Benavides no puede acusar a Pedro Castillo. Hasta ahora la propia fiscal Benavides dice: Castillo es inocente porque no encuentro pruebas. Me engañó Karelín López, me engañó Samir, Mariano González, Pacheco, ahora el Español, me engañaron. ¿Cómo yo voy a acusar, señor juez? El juez que le dice: acúsalo para sentenciarlo y meterlo a la cárcel. Pero no tengo pruebas, no tengo, porque si yo lo acuso sin pruebas, yo me voy a ir a la cárcel, dice Benavides. Entonces, ¿qué ha dicho la fiscal? Dame 3 años más, a ver si encuentro. Y el cuerpo legal de Castillo no es tonto, ya presentó un habeas corpus. ¿A dónde? A la Corte de La Haya, que este mes falla. ¿Te das cuenta, amigo? Bien, bien, compañero. ¿Alguna otra participación, no, compañero? Acá hay un seguidor que ha escrito, es algo irónico, ¿no? Dice: Castillo no planteó nada. Castillo no puede dirigir ni el tránsito, menos va a dirigir un país. ¿Qué le dirías a este seguidor? Bien, bien. Dice que Castillo no planteó nada y no puede ni dirigir un tránsito. Y yo pregunto, y durante los 200 años, dime, ¿por qué no hicieron algo? Le digo al seguidor, los 200 años con eruditos, con hombres capaces que tienen liderazgo, ¿qué hicieron? Mira cómo estamos. Le digo al oyente, mira cómo estamos. Somos muertos vivientes. ¿Eso es ser más capaz? ¿Ah? Oiga, amigo, ¿sabes qué? Castillo planteó capitalismo de Estado. Castillo no planteó comunismo ni socialismo, capitalismo de Estado. Yo pregunto en las redes, ¿quién puede refutar capitalismo de Estado? No insultar. ¿Quién puede refutar la estatización? ¿Quién puede refutar la expropiación de los medios de producción? ¿Quién puede refutar la política asistencialista de subsidios? Y por último, la economía sostenida, la economía directa. ¿Y qué plantean frente a eso? Para eso me paro acá yo. Yo no me paro para tocar la persona de Castillo. Cómo habla Castillo, cómo se viste. No, no, esa es la de mediocre. Aquel que va a la persona de un político es porque no tiene argumentos para rebatir. Y eso es lo que ha hecho la derecha. Yo pregunto a la derecha, ¿por qué no refuta la ideología de Pedro Castillo, el capitalismo de Estado? ¿Por qué no refuta la economía sostenida? No hay, pues, compañeros, no pueden. Y como no pueden, ¿qué les queda? Chantajear, difamar, calumniar. Bien, compañero. Volvió a escribir, dice que con Castillo íbamos camino a Venezuela. Bien, bien, compañero. Pero no tiene, yo le digo al oyente que refute qué es capitalismo de Estado. ¿Y qué plantea él? ¿Qué planteas, hijo? Porque acá no estoy para pelear. Me saca Venezuela. Yo pregunto, ¿Venezuela qué es? ¿Qué Venezuela? Capitalismo de Estado. ¿Y quién lo colocó a Chávez? Y luego a Maduro. El capitalismo norteamericano, porque nunca quiso desarrollar. Al contrario, lo reprimió la protesta 1989, Carlos Andrés Pérez. ¿Qué hizo? Asesinó niños, estudiantes, obreros, campesinos, venezolanos. Y el pueblo dijo, ya no contigo, mejor con Chávez, mejor con Maduro. Y ahí está, lo bloqueó. ¿Por qué no habla de eso? ¿Maduro se bloqueó o lo bloquearon? Castillo
Maduro dijo, ¿sabes qué, señores? Ni un país me compra y ni un país me vende. Eso dijo Maduro, eso dijo el capitalismo, lo bloqueó. Y así bloqueado, mira, John Biden, le digo para que escuche el oyente, John Biden, hará cuestión de 3 meses, ha ido a Venezuela a ponerse de rodillas ante Maduro por el petróleo. ¿Qué te parece? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Y qué le dijo Maduro? ¿Sabes qué, gringo? Por tu culpa, el crudo del barril en el mercado internacional, que estaba a $70, ahora está más de 140 por meter las narices en Ucrania. Y ahora me pides que te venda, te voy a vender de acuerdo al mercado, te vendo cada barril a $200. El gringo casi se desmaya. ¿Qué te parece? Recuerda que en el mundo, amigo, hoy día el que tiene los hidrocarburos son el BRICS, porque el BRICS ha capturado Arabia Saudita de los países árabes, el primer país en la producción de petróleo. Luego viene la antigua Babilonia, Irán. En segundo lugar está Rusia y tercero está Venezuela, que pertenece a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y Venezuela hoy día está desarrollándose con la industria mixta. Venezuela, Rusia, Venezuela, China, Venezuela, Irán, India. ¿Por qué no lo hizo eso el capitalismo? Igual que acá, mira cómo estamos. ¿Esto es democracia? Estamos en manos del capitalismo. Y yo le pregunto al oyente, ¿esto es desarrollo? No, pues compañero, esto no es desarrollo. Entonces, para que veas, 202 años, dame una región desarrollada. Entonces, ¿qué ha hecho el capitalismo? ¿Por qué no ha desarrollado el capitalismo siquiera una región de la 24 en el Perú? Todo es saqueo, robo legalizado. Fíjate. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación? Volvió a escribir del mismo, dice que Venezuela no está bloqueado. Bien, sino bien, compañero. Ha sufrido un embargo, dice. Bien, compañero. Ya, amigo. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, amigo? Profe, Sí, un ratito, pues sí, hijo. profe, Estados Unidos ha desbloqueado $3 millones de Venezuela. ¿Eso será trampa de Estados Unidos? ¿Sabe por qué Norteamérica quiere darse la de manos limpias? Porque está en crisis. Norteamérica atraviesa una crisis económica, política, social, comercial y tecnológica. La China lo ha doblegado con la nueva ruta de la seda, con la tecnología de punta y el internet cuántico. Prácticamente Norteamérica no tiene que hacer nada. Y el 15, el 16, viernes y sábado, se celebra la cumbre del G77 más la China, en el corazón de América, en Cuba, y la va a presidir Canel, el presidente cubano. Oiga, amiga, la nueva ruta de la seda, el puerto de Chancay, el megapuerto más moderno del globo, lo dejó de lado al megapuerto de Norteamérica y de México. Entonces, compañero, hay cosas que hay que decirlas. Y hoy en día, ¿por qué Norteamérica quiso Ucrania? ¿Por qué? No solamente por los hidrocarburos, no solamente por el grano, sino quería, ¿sabes qué? El titano. Y el titano, amigo, no existe en el mundo, solamente lo tienen 4 países. El primero, las grandes esponjas de titanio, lo tiene la China. En segundo lugar, Japón. Tercero, Rusia. Y cuarto, Ucrania. Y eso es lo que quería Norteamérica y no lo logró, porque el pueblo ucraniano se opuso y pidió un respaldo de Rusia, porque Ucrania fue un distrito de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas, donde el 85% de ucranianos son rusos. Y Zelensky, que es de corte neofascista, no puede ver a la gente de color, no puede ver al judío, al comunista, ni al que habla ruso. Por eso la debacle de Norteamérica en Ucrania. Bien, compañero. Bien, amigos. Bien. ¿Alguna otra participación? De Cristian Zune. Sí, ahorita. Acá, Profesor acá. Jaime, una pregunta. ¿Qué opina de Rusia y Corea del Norte se juntaron? ¿Qué opinas de Rusia y Corea del Norte que se juntaron? ¿Se juntaron? Sí. Por supuesto, porque los dos desarrollan capitalismo de Estado. Me dejo entender. Ninguno de los dos son socialistas ni comunistas.
Los que son socialistas y comunistas son las fuerzas productivas que luchan contra el capitalismo. Por eso es que en el mundo no hay un país que sea capitalista ni comunista. Lo que hay en el mundo son dos clases sociales, en cada país y en el mundo. Y el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Bien, y sí, adelante, hijo, adelante. Sigo. ¿Tú qué opinas? ¿El Congreso es tirano o no? ¿Ah? ¿Qué opinas? Digo, ¿el Congreso es tirano o ¿Es no? tirano? Sí. No, el Congreso no es tirano. El Estado es tirano. ¿Me dejo entender? El Estado. Y el Congreso está en el Estado. ¿Quién más? Las carteras. Están los poderes. Están los gobiernos regionales y las instituciones públicas. Ese es el tirano. ¿Y amigo? El Estado. Por supuesto. Porque defendió el Estado burgués. ¿Ya, amigo? Bien, bien, compañero. Por supuesto, ya dije, en el mundo no existe un país que sea capitalista ni comunista. Lo que existe en el mundo son dos clases sociales. Pero vuelvo a repetir, pues, señor, ¿usted está mareado? No, pero le hablo bien claro y usted me hace la pregunta. A ver, ¿qué cosa es lo consistente? Sí, pero ¿qué es lo consistente, pues, hijo? ¿Qué? ¿Qué es lo consistente? Lo consistente es el bienestar. Debe ser Bien. bienestar. ¿El bienestar privado o el bienestar colectivo? ¿Bienestar privado o bienestar colectivo? El bienestar ¿Bienestar privado o colectivo? Privado y colectivo. Ya ve, Mira, dice que está de acuerdo con el capitalismo y con el comunismo. No. Pero eso es lo que me está diciendo, pues. No, lo que usted está hablando, y yo lo escucho, Pero- usted dice cosas inconsistentes. El Pero ¿cuál es pues, lo Lo consistente? consistente del Me bienestar dice que ahora está de personal. acuerdo con lo privado y lo colectivo. No, es que ¿Cuál es- usted cuál es todo ese se consistente? maneja. Dilo yo. Usted lo maneja en base al Soy dinero. hombre y soy mujer. ¿Te das cuenta? No, Es el no, consistente, ¿no? Señor, déjelo hablar. El tema es que usted habla todo en base al capital. Participa. El capital. Esa prisa parece tu amigo. No, así no se debate. Le he hecho una pregunta y no contesta. O sea, lo que usted está haciendo es engañar a todos. ¿Ya ve? Ahora se mete con ustedes. Ya ve, amigo, Bien. malcriado. Malcriado. ¿Por qué? Ahora No, dicen no, que no, lo no. estoy engañando a ustedes. ¿Lo estoy engañando, amigo? No me ofendo. No se metan con ellos, amigo. El bienestar, Ten personalidad. cada uno de nosotros. Ten personalidad. Pero no lo El quitas a bienestar, ellos. el bienestar no está en el capital, Bueno, está ¿dónde en está? sentirnos bien. En ¿Dónde el está, pues, mundo, ¿en qué economía está el ¿usted ha bienestar? escuchado hablar de las zonas ¿En qué azules? economía está el bienestar? Las zonas azules. Escuche, escuche las zonas, vea el documental de las zonas azules, la gente de las zonas azules, donde vive la gente hasta 100 años, no por dinero, vive el bienestar personal. Es lo que no quieren entender. Y vean esto, la gente de las zonas azules viven más de 100 años y eso debemos replicar. Mira, ve, la gente de las zonas azules vive más de 100 años sin capital, sin otra ¿qué es cosa capital? más. Viven ¿Qué es bienestar. capital? El capital es uno mismo. Ya, compañero. Miren, amigos, ¿ah? Miren, amigo, el capital para el capitalismo, ¿sabes qué es? Es el dinero. ¿Ya, amigo? Es el dinero, no es el hombre. El hombre es utilizado económica, política, socialmente. Dos, el Señor dice que el bienestar está en todos. Yo te pregunto, ¿el bienestar está en el pobre o en el rico? ¿Por qué? Porque nunca hubieron clases sociales. Nunca hubieron ricos ni pobres. Porque la contradicción del hombre nunca fue el hombre, sino la naturaleza. Los primeros 100.000 años. Entonces, acá lo que se trata es, amigo, de documentarnos. Si tú defiendes el capitalismo, tienes que defender la economía de Adam Smith. Yo defiendo la economía de Carlos Marx. Y podemos intercambiar ideas. ¿Qué plantea Adam Smith? ¿Qué plantea? ¿Ya ves? Ahí te insulta a la persona. ¿Te das cuenta? Ahí está, pues. Apristas y fujimoristas, esos son, pues. Esos son los apristas. Insultan. Amigo, refuta mis ideas. Yo planteo capital. ¿Ya? No, pues no, va la persona. Amigo, ¿puede defender la riqueza de la nación de esa obra de economía de Adam Smith? ¿Puede? Bien, compañero. Ya ve, compañero, yo no estoy para tocar personas. Yo estoy para tocar ideología, amigo. Pero no personas. El amigo quiere pelear. Estás engañando. ¿Qué es eso, pues, compañero?
Acá hay gente, caramba, que de repente se molesta. Amigos, no hay que meternos con ustedes porque acá están todas las ideologías y eso merece un respeto. Yo estoy planteando mi posición. ¿De dónde parto yo? Parto de la economía socialista, parto de la filosofía materialista y parto sociológicamente de la lucha de clases. Carlos Mar y Federico Elles. Entonces yo pregunto, ¿quién puede refutar eso? ¿Con qué economía? Bien, ¿cuál es la economía que refuta el capital? La economía del bienestar, amigo. ¿Cuál es la economía? Ya vi, compañero, ya vi, amigo, ya vi, compañero, ya vi, amigo. Bien, bien. Ahora me habla de los países nórdicos. ¿Sí? Adelante, amigo, adelante, adelante. Pero no es a la persona, ¿ya, amigo? Yo le tengo un respeto a todos, pero no a la persona. ¿Ya, amigo? Adelante, adelante, adelante. Tiene el micro, usted tiene el micro, usted maneja por ahí nomás. Ya, ¿me va a dejar hablar? Sí, pero no a la persona. No. Ya, ¿qué plantea? Yo planteo, amigo, mira, ve, yo planteo la economía planificada colectiva de Carlos Marx. No, se escucha pues. Yo planteo la filosofía, la filosofía del materialismo histórico dialéctica y sociológicamente la lucha de clases. ¿Usted qué plantea? No, señor, mire, usted no me va a decir qué es lo que va a plantear. Mire, una cosa, ¿por qué? Porque usted viene, ese ya está desfasado, señores. Lo que usted está diciendo está desfasado. Solamente mi opinión es con respecto a lo que usted está diciendo. Maduro se da el lujo. Pero déjeme hablar. Pero, ¿me va a dejar hablar? Yo he planteado ya. No, déjeme mi opinión que yo le voy a dar. Usted habla sobre Maduro que dice, se le da el lujo de no vender petróleo a Estados Unidos. Eso es lo que ha dicho hace un momento. ¿Ya? Entonces lo que dice que se da el lujo de no vender, ¿por qué no? Porque él es de repente capitalista, Estados Unidos y tantas cosas. Maduro se da el lujo, ¿y eso está bien para usted? Que su pueblo de Venezuela venga acá al Perú y a otros y que ande mendigando trabajo, pero eso está bien Le para respondo usted. pues por eso. Ya, ahora sí. Bien. Ya responde para todos. Bien. Porque yo lo hice para todos. Bien, mire, compañero, yo he fijado mi posición, el señor no la ha dado. Hablar de Maduro, vamos a hablar de Maduro. Mira, amigo, ¿tú sabes cuántos hombres se han venido acá de Puno, o perdón, de Venezuela? Venezuela tiene 34 millones. ¿Quiere decir que acá hay 20 millones? ¿15 millones? ¿10 millones? Amigo, ¿sabe qué? Hay un grupo de delincuentes, obviamente que no todos, pero sí la mayoría, que se salieron de Venezuela porque ahí Maduro los colgaba, me dejo entender, porque no querían trabajar. Por eso, yo pregunto, ¿por qué no se vienen el 500.000 de peruanos que están allá? Porque allá la casa es gratuita. Maduro, de lo que exporta el petróleo, de lo que vende el petróleo, no es su dinero de él, es de todo, de los 34 millones de venezolanos. ¿Y qué hace? Paga el agua, paga la luz, la educación, la salud, el transporte, la vivienda, etc. Pero no es regalo. El petróleo es de los 34 millones. Norteamérica, ¿qué le dio? Ni una gota de petróleo. Por eso es que el pueblo votó por Chávez y Maduro. Entonces, pues, compañero, acá hay que hablar, pero con razón. No hay que hablar por decir las cosas. Dos, los venezolanos se vinieron acá porque el Congreso fujimorista y aprista y cuchis que decían, ¿sabe qué? En Venezuela hay una dictadura. Vengan acá venezolanos que está la democracia. ¿Y Venezuela qué decía? ¿Qué decían los venezolanos? Acá también la educación es gratis. Acá también la salud. Señor. ¿Qué dijo acá, amigo, el Congreso fujimorista prisa? Que acá también la educación era gratis, que el transporte era gratis, que la salud era gratis, que la vivienda era gratis. Y cuando llegaron los venezolanos, ¿en qué se pusieron? Ahí no lo ves, en el comercio precario informal. Y lo reprimen encima. Entonces pues lo engañaron. Entonces pues, compañero, y ahora se están regresando. Porque en Venezuela
se está desarrollando la industria mixta. Y eso, compañero, lo ha dicho la Organización de Comercio Mundial, que la economía de Venezuela está en azul. Ahí está en el internet. La economía del comercio mundial dice que Venezuela, su economía está en azul. ¿Qué te pertenece? Entonces, pues, compañero, bueno, ahora. Bien, compañero, ¿quién no sale ahí? Ahora, a ver, joven. En segundo lugar, yo he partido, amigo, de un principio, y yo siempre hago eso, para no caer en las personas, porque yo nunca voy a las personas. Yo acá, sin conocerlo, yo le tengo un respeto a ustedes, a todos, al amigo y a todos, porque acá yo no vengo a tocar cuestiones personales, sino ideológicas. Te he dicho, yo parto del socialismo, parto de la economía planificada colectiva, de Carlos Marx, de los 3 tomos de economía. ¿Quién puede refutar eso? ¿Quién? 2, parto de la filosofía del materialismo histórico y dialéctico. ¿Quién puede refutar eso? ¿Quién? Y 3, parto del motor de la historia, que es la lucha de clases. ¿Quién puede refutar eso? ¿Ah? Entonces, pues, compañero, para eso estoy yo, pero yo no estoy para tocar personas, amigo, no. Eso está bien para el mediocre, para el que no tiene argumentos, al que viene a pelear. Yo acá no peleo, compañero. Si tú quieres pelear, pégame, amigo, pero yo te voy a responder. Pero si tú atacas mis ideas ideológicamente, para eso estamos y para eso están ustedes, ¿o no? Claro, pues, compañero. Bien, amigo. Bien, compañero. Y los amiguitos que quisieran aportar, de repente, voluntariamente, aportan esta clase.